El átomo tiene dos partes claramente diferenciadas, que son el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central del átomo, donde se concentra la masa de él. Ahí se encuentran los protones y los neutrones. En la corteza, que es lo que le configura el volumen al átomo, se encuentra girando alrededor del núcleo los electrones. Entonces la corteza es el espacio donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Protones, neutrones y electrones constituyen las tres partículas subatómicas fundamentales. Recuerden que hay muchas partículas subatómicas fundamentales, hay más de 400 tipos diferentes, pero el comportamiento químico de un átomo está supeditado a los protones, los neutrones y electrones, que son las partículas subatómicas a las cuales vamos a hacer referencia. Algunas características generales: los protones y neutrones, por estar en el núcleo, reciben un nombre genérico que es nucleones. Entonces, una definición de protones empieza diciendo que es un nucleón que pesa una UMA. Una UMA es la unidad de masa atómica, que es la unidad que sirve para pesar los átomos. Los neutrones también son nucleones que pesan una UMA, mientras que los electrones, que se encuentran en la corteza, tienen peso insignificante. Un electrón pesa 1 entre 1840 UMAs. Eso significa que el peso de los electrones es insignificante, lo cual permite determinar que el átomo concentra su masa en el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo están los protones y los neutrones, que cada uno pesa una unidad de masa atómica. Los electrones, debido a su peso insignificante, ubicados en la corteza, no aportan al átomo peso, pero sí intervienen básica y exclusivamente en la carga del átomo. Haciendo énfasis en la carga, podríamos decir que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Hay varias formas de distinguir protones, neutrones y electrones. La más importante y más conocida es la P, con el signo más, haciendo referencia a su carga. Los neutrones, N, con el 0, que indica que no carecen de carga eléctrica. Y los electrones, la E minúscula con un menos, haciendo referencia a su carga negativa. Adicional a esto, podríamos decir que los protones, al tener carga eléctrica positiva, se rechazan entre sí. Recuerden por física que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Los electrones son negativos y los electrones están girando alrededor del núcleo. Este dibujo está mal hecho por muchas razones. Primero, la disposición espacial. La relación espacial que tiene el núcleo con relación a la corteza es muy diferente a esto. El núcleo implica tener o tiene un tamaño que, comparado con la corteza, es infinitamente pequeño. Si aumentamos el tamaño del núcleo al tamaño de una bola de cristal, más o menos esto, si quisiera hacer un átomo haciendo el núcleo de este tamaño, esta primera órbita que he hecho aquí la tendría que hacer con un radio de 1 kilómetro de distancia, y esta segunda órbita a casi 50 kilómetros de radio de distancia. Miren la proporción tan grande que hay entre el núcleo y la corteza. Esa es una de las razones por las cuales este dibujo está mal hecho. Solamente me permite estructurar el átomo y distinguir sus partes, no más que eso. De hecho, se parece más al modelo propuesto por Bohr que a los demás modelos atómicos. Otro motivo por los cuales esta gráfica está mal hecha es porque los electrones no demarcan órbitas ni circulares ni elípticas. Los espacios donde se encuentran estos electrones girando alrededor del núcleo son espacios volumétricos. Hay unas características importantes que debemos tener en cuenta. Ellas son las siguientes. Las características que tienen un símbolo ya plenamente establecido son el número atómico, que se conoce con la letra Z mayúscula, y la masa atómica con la letra A mayúscula. Cuando uno ve en un texto de química Z mayúscula, hace referencia al número atómico, y A mayúscula hace referencia a la masa atómica. La masa nuclear, carga nuclear y carga atómica
no tienen un símbolo establecido, pero en este caso, para efectos de la explicación, a la masa nuclear le vamos a colocar Mn, a la carga nuclear le vamos a colocar Cn y a la carga atómica le vamos a colocar Ca. No es oficial que tengan esta simbología, solamente es para identificarlas en esta explicación nada más. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número de orden de los elementos en la tabla periódica. La tabla periódica tiene un número que permite organizar a los elementos y ese número es precisamente el número atómico. ¿Qué significa, qué expresa o qué determina el número atómico? El número atómico determina el número de protones. Estas partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo positivas son los protones y el número de protones que un átomo tenga en su núcleo es el número atómico, que a su vez me permite organizarlo y ordenarlo en la tabla periódica. Entonces, cuando yo consulto, por ejemplo, el oxígeno tiene número atómico 8. ¿Eso qué me indica? Que tiene 8 protones en su núcleo. ¿Listo? Vale. La masa nuclear, su nombre lo está diciendo, masa nuclear. Masa es el peso del núcleo. Masa nuclear es simplemente el peso del núcleo. Se expresa en unidades de masa atómica. Y como en el núcleo se encuentran las partículas subatómicas denominadas nucleones, que son los protones y los neutrones, que cada uno aporta una unidad de masa atómica, la masa nuclear está determinada simplemente por la suma de la cantidad de los protones más los neutrones. Protones más neutrones, cada uno aporta una unidad de masa atómica. Se suman y eso nos expresa el peso del núcleo. Carga nuclear. También el nombre nos indica que la carga nuclear hace referencia a la carga eléctrica del núcleo. En el núcleo se encuentran, nuevamente digo, los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones carecen de carga eléctrica. Por lo tanto, la carga del núcleo siempre será positiva y estará determinada también por el número de protones. Se expresará en números enteros y tendrá el signo positivo porque indica que su carga es positiva. Ahora, la masa atómica. Si la masa nuclear era el peso del núcleo, la masa atómica será el peso del átomo, de todo el átomo. Pero recordemos que todo el átomo está constituido por protones, neutrones y electrones. Los electrones dijimos que tenían masa insignificante, por lo tanto, el peso de un átomo está determinado solamente por la suma de los protones y los neutrones. Y no contamos con los electrones porque no aportan masa, porque su masa es insignificante. Por lo tanto, la masa atómica es igual a la masa nuclear, que se establece con la suma de protones más neutrones. La carga atómica, como su nombre lo dice, es la carga eléctrica de todo el átomo. Al considerar todo el átomo, ya podemos tener en cuenta los electrones, porque ellos sí aportan carga, tienen carga eléctrica negativa. Los que no se deben considerar aquí son los neutrones que carecen de carga. Por lo tanto, la carga atómica es la carga eléctrica de todo el átomo, para lo cual tenemos que establecer la diferencia entre cuántos protones hay y cuántos electrones hay. Sumando o restando, como quiera verse, la cantidad de protones y electrones darán la carga atómica. En este ejemplo que hemos hecho, vamos a establecer esas propiedades o esas características para este átomo. Número atómico es el número de protones. 1, 2, 3, 4, hemos hecho 5 protones. Entonces, número atómico, 5. Masa nuclear es la masa del núcleo, protones más neutrones. Hay 5 protones y 5 neutrones. Eso nos da 10 unidades de masa atómica. Carga nuclear es la carga del núcleo, siempre es positiva y determinada por el número de protones. Tiene 5 protones, entonces su carga nuclear será más 5. Masa atómica es la misma masa nuclear, 10 UMAS. ¿Y por qué es la misma masa nuclear? Porque solamente el número o la suma de los protones más los neutrones, 5 y 5, 10. Y la carga atómica se establece con la diferencia entre el número de protones y electrones. Protones, dijimos que tenía 5, y electrones, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, su carga será 0. En estado natural, toda molécula, todo compuesto, todo átomo libre sin combinarse, carece de carga eléctrica, porque el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas.